por corrupción y por crímenes de lesa humanidad en el Perú. Entonces, el problema que hay es la utilización política que siempre se ha hecho de estos comandos. Y como último punto, quisiera decir, y es algo que me han pedido muchas personas en nuestro país, que es que héroes de la democracia tenemos muchos. Tenemos gente dentro de las Fuerzas Armadas, por supuesto, pero tenemos también gente como María Elena Moyano, que fue una heroína de la democracia, una mujer que se sacrificó y que se enfrentó al terror, siendo una autoridad electa, y como ella, muchos regidores, muchos alcaldes que enfrentaron al terror y que son héroes de la democracia en el país, en zona de conflicto, y que hubiera sido fundamental, y ojalá sea fundamental, los reconozcamos en el país. Por este proceso que usted señala, RPP Noticias, con las declaraciones de Marisa Clave. ¿Los comandos? Yo creo que debería ser declarada cualquier persona que cumple su deber en una situación de riesgo, podría ser declarada como héroe. Y en realidad entiendo que en este punto el congresista Richard Arce lo que ha planteado es que sean declarados como héroes de la pacificación, y creo que eso es algo que se podría discutir en el debate. Esta operación Chavín de Huántar fue desproporcionada en cuanto al número de efectivos militares que ingresaron esa tarde a la residencia en comparación con el número de terroristas que estaban justamente tomando los rehenes. Yo no soy experta militar, así que no podría decir si son muchos o no son muchos los comandos que ingresaron. Bueno, yo no lo soy, y entiendo además que ha sido reconocido internacionalmente como un operativo exitoso, con lo cual habría que reconocerlo. El problema no es el operativo Chavín de Huántar. El problema es que junto con el operativo Chavín de Huántar hubo un subgrupo de los llamados gallinazos que hasta ahora tienen que responder a la justicia y que están utilizando el heroísmo de los comandos Chavín de Huántar para ocultarse de la justicia y para justificar lo que no podemos justificar, que es un asesinato extrajudicial. De parte de la justicia peruana a estos comandos, porque con el correr de los años han abierto juicios, ha habido pronunciamientos, como usted dice, de la Corte Interamericana. ¿Cree usted que ha existido este maltrato a nivel judicial para los comandos? Yo creo que el maltrato que tienen es la utilización política que se ha hecho de su acción, y creo sinceramente que tendríamos que, por ejemplo, exigir que se responda qué pasó con el millón que mandaron desde Japón para los comandos, y que entiendo que el fujimorismo y el señor Fujimori hasta ahora no contesta dónde está, o qué cosa es lo que se debería hacer para reconocer a quienes no actuaron con el mandato de Vladimiro Montesinos, quienes no actuaron con el mandato de los gallinazos, quienes no actuaron buscando o ejecuciones extrajudiciales. RPP Noticias, con las declaraciones de Marisa Clave, se le consulta si APASA debe ir a la Comisión de Ética. Yo creo que en realidad lo importante es que en el Perú entremos en un debate de fondo sobre qué significó la época de mayor violencia que vivimos en el país. Creo que es importante reconocer que las acciones que hizo el MRTA son acciones terroristas, que lo que ocurrió en el país con Sendero Luminoso es algo que no podemos nunca más en la vida permitir que ocurra, que fueron asesinatos brutales, que no podemos permitir nunca más que se utilicen las Fuerzas Armadas, que no podemos permitir nunca más que hayan mandos militares como el señor Hermosa Ríos, por ejemplo, hoy preso por violación de derechos humanos, que implementaron políticas de violación desde las Fuerzas Armadas de Derechos Humanos, y que esta terrible historia de nuestro país nunca más vuelva a producirse. Reiterarle, entonces, con lo que dijo ayer la señora Pasa, que algunos de estos terroristas del MRTA fueron presos políticos, ¿cuál es su comentario? No, yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas que son sentenciadas por actos de terror no son presos políticos. Y insisto, creo que es importante, uno, reconocer que en nuestro país hubo actos de terrorismo que tenemos que condenar. Dos, que hubo operaciones como por ejemplo la de Chavín de Huántar que tenemos que felicitar. Pero tres, que hubo una ejecución extrajudicial, que el señor Tito fue ejecutado extrajudicialmente, lo dice nuestra sentencia en nuestra Corte Suprema, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, y hay que investigar. Y que quienes se están escondiendo detrás de la acción valerosa de los señores de Chavín de Huántar son en realidad quienes son hoy unos cobardes. Detrás de esta muerte de Tito, entonces, no solo que se llame héroes de la democracia. Marisa Clave, congresista del Frente Amplio. Yo creo, insisto, que quienes han cumplido con su deber son héroes de la pacificación. Creo, como han dicho muchos, que los héroes de la democracia debieran ser los que desde el mundo civil, como por ejemplo la señora María Elena Moyano, que fue teniente alcaldesa de Villa El Salvador, que se enfrentó valientemente a Sendero Luminoso y que fue asesinada brutalmente, es una heroína de la democracia. Permiso. Que el argumento de que hubo una ejecución extrajudicial tiene una base no muy sólida, porque se basa en la declaración de una sola persona, que fue el diplomático Hidetaka Ogura, quien dijo eso. ¿Usted comparte esta posición? No, yo creo que tenemos sentencias firmes en nuestro país y en la Corte Interamericana que dijo que hubo ejecución extrajudicial, y creo que debemos respetar esas sentencias. Permiso, gracias. Bien.